Buen día para todos. Presentaremos a continuación unos temas de exposición llamados planta de generación en termoeléctricas e hidroeléctricas, su principio de funcionamiento, partes y tipos de turbinas. Mi grupo está conformado por Elvis Mateo Mendoza Muñoz, Fabián Andrés Hernández y Juan Diego Monterrey Contreras. Plantas de generación termoeléctricas e hidroeléctricas. Visualizaremos una planta de generación termoeléctrica y cómo es utilizado para generar energía mediante un ciclo termodinámico entre agua y vapor. Las plantas termoeléctricas están compuestas de varios elementos que posibilitan lo que es la transformación de combustibles en energía eléctrica. Tenemos lo que es la caldera, que es el espacio donde el agua se transforma en vapor mediante la quema de combustible. Tenemos los serpentines de calentamiento, que son estos espirales, que son los ductos por donde circula el agua, que es transformada en vapor. Tenemos la turbina de vapor, que esta es la máquina pues que recoge el vapor de agua, que mediante presión se consigue que se mueva sus aspas. Y tenemos de último pues el alternador o generador que recoge la energía mecánica generada para transformarla en energía eléctrica mediante inducción eléctrica. Observaremos un corto video donde nos enseñan el funcionamiento de una planta termoeléctrica. Bueno, para lo que es una hidroeléctrica, tenemos lo que son las centrales hidroeléctricas, en el cual pues en esta aprovecha lo que son las masas de agua que circula por lo que son los ríos para transformarla en energía eléctrica renovable, con un método de acoplar las turbinas a los generadores. Estas poseen unos componentes como lo son el ensamble, donde almacena el líquido, el agua. Tenemos la presa, que es la responsable de contener el agua del río y almacenarla en el embalse. Tenemos la tubería o los ductos forzados por donde circula el agua. Y tenemos una sala entre estos dos motores generadores y la turbina. Una sala de máquinas donde se encuentran las turbinas y que giran con la presión hacen girar la turbina con la presión del agua, y el generador que transforma la energía para distribuirla mediante la red eléctrica.
Para esta planta hidroeléctrica observaremos un video donde detallaremos más el funcionamiento de esta planta. Tipos de turbinas. Turbina hidráulica. Una turbina hidráulica es una turbomáquina motora hidráulica que aprovecha la energía de un fluido que pasa a través de ella para producir un movimiento de rotación que, transferido mediante un eje, mueve directamente una máquina o bien un generador eléctrico que transforma la energía mecánica en eléctrica. Estas tienen diferentes clasificaciones. Por ser turbomáquinas, siguen la misma clasificación de estas y pertenecen obviamente al subgrupo de turbomáquinas. En el lenguaje común de las turbinas hidráulicas se suele hablar en función de las siguientes clasificaciones. ¿Pero qué es una turbomáquina? Una turbomáquina es una máquina cuyo elemento principal es de rodete, o sea, un rotor giratorio, a través del cual pasa un fluido de forma continua, cambiando su cantidad de movimiento por acción de la máquina. Se da así una transferencia de energía entre la máquina y el fluido a través de un momento del rotor, sea en sentido máquina-fluido, como sería el caso de una bomba eléctrica, o de fluido-máquina, como es el caso de una turbina. De acuerdo al cambio de presión en el rodete o al grado de reacción, tenemos dos tipos de turbinas, como son las turbinas de acción, que son aquellas en las que el fluido de trabajo no sufre un cambio de presión importante en su paso a través del rodete, o las turbinas de reacción, que son aquellas en las que el fluido de trabajo sí sufre un cambio de presión importante en su paso a través del rodete. Para clasificar a una turbina dentro de esta categoría se requiere calcular el grado de reacción. El grado de reacción en turbomáquinas es una medida de la relación entre la altura de presión y la altura total. Esta definición se aplica tanto para máquinas generadoras, como lo son las bombas, como para máquinas receptoras, como lo son las turbinas, aunque en el primer caso la máquina proporciona altura de presión y en el segundo caso la recibe. Las turbinas de acción aprovechan únicamente la velocidad de flujo de agua, mientras que las de reacción aprovechan además la pérdida de presión que se produce en su interior. Estas clasificaciones es la más determinista, ya que entre las distintas de cada género, las diferencias solo pueden ser del tamaño, ángulo de los álabes o cajilones, o de otras partes de la turbomáquina distinta al rodete. Los tipos más importantes son la turbina Kaplan. Son turbinas axiales que tienen una particularidad de poder variar el ángulo de sus palas durante su funcionamiento. Están diseñadas para trabajar con saltos de agua pequeños y con grandes caudales. Esa sería una turbina de reacción. También está la turbina de hélice, que son las que tienen las válvulas regulables como las turbinas Kaplan. Pero a diferencia de estas, el ángulo de sus palas es fijo. En lugar de la variación del ángulo, se puede cambiar la velocidad del rotor. Así, de la vista hidráulica se vuelve el mismo efecto como la variación de las palas. La turbina de Pelton. Son turbinas de flujo transversal y de admisión parcial, directamente de la evolución de los antiguos molinos de agua, y en vez de contar con alaves o palas, se dice que tienen cucharas. Están diseñadas para trabajar con saltos de agua muy grandes, pero con caudales pequeños. Este sería un ejemplo de turbina de acción. La turbina Francis. Son turbinas de flujo mixto y de reacción. Existen algunos diseños complejos que son capaces de variar el ángulo de su alaves durante su funcionamiento. Están diseñadas para trabajar con saltos de agua medios y caudales medios. La turbina de Osberger. La turbina Osberger es una turbina de libre desviación, de admisión radial y parcial. Debido a su número específico de revoluciones, cuenta entre las turbinas de régimen lento. El distribuidor imprime al chorro de agua una sección rectangular y este circula por la corona de paletas del rodete en forma de cilindro, primero desde afuera hacia adentro y a continuación, después de haber pasado por el interior del rodete, dentro afuera.
Turbina turbo. Es una turbina hidráulica del impulso diseñada para saltos de desnivel medio. El rodete de una turbo se parece a un rodete Pelton partido a la mitad. Para la misma potencia, el rodete turbo tiene la mitad de diámetro que el del rodete Pelton y dobla la velocidad específica. Tenemos también las turbinas de vapor. Una turbina de vapor es una turbomáquina motora que transforma la energía de un flujo de vapor en energía mecánica a través de un intercambio de cantidad de movimiento entre el flujo de trabajo, entiéndase esto por vapor, y el rodete, órgano principal de la turbina, que cuenta con palas o a la vez, los cuales tienen una forma particular para poder realizar el intercambio energético. La clasificación de las turbinas de vapor puede hacerse según la forma de aprovechamiento de la energía contenida en el flujo de vapor, sea de acción o reacción, según el número de etapas, multietapa o monoetapa, según la dirección del flujo de vapor, axiales o radiales, y si existe o no extracción de vapor antes de llegar al escape, y por último, por la presión de salida, contrapresión, escape libre o condensación. La turbina de vapor de reacción. En la turbina de reacción, la energía mecánica se obtiene de la aceleración del vapor en expansión. Las turbinas de este tipo cuentan con dos grupos de palas, unas móviles y otras fijas. Turbina de vapor de acción. Su funcionamiento consiste en impulsar el vapor a través de las toberas fijas hasta alcanzar las palas, que absorben una parte de la energía cinética del vapor en expansión, lo que hace girar el rotor y con ella el eje al que está unida. La turbina monoetapa, de vapor monoetapa, se utiliza para turbinas de hasta 2 megavatios de potencia. Al ser de las más simples de construcción, son las más robustas y seguras, además de acarrear menores costes de instalación y mantenimiento que las multietapa. Turbinas de vapor multietapa. El objetivo de los escalonamientos en las turbinas de vapor es disminuir la velocidad del rodete conservando una velocidad de los álabes próxima al valor óptimo con relación a la velocidad del chorro de vapor. La turbina de flujo axial es el método más utilizado. El paso de vapor se realiza siguiendo un cono que tiene el mismo eje de la turbina, y la turbina de flujo radial es el paso de vapor que se realiza siguiendo todas las direcciones perpendiculares al eje de la turbina. Y por último tenemos la turbina de condensación. El vapor sale a un presionando inferior, a una presión inferior a la atmósfera. En este diseño existe un mayor aprovechamiento energético que a contrapresión. Se obtiene agua de refrigeración de su condensación, y este diseño se utiliza en turbinas de gran potencia que buscan un alto rendimiento. Bueno, partes de la turbina. La turbina es un motor rotatorio que convierte en energía mecánica la energía cinética de una corriente de agua, vapor o de gas. Esta energía mecánica se transfiere a través de un eje para proporcionar el movimiento de una máquina, un generador eléctrico o una hélice. El rotor. Bueno, el rotor es un componente giratorio de una máquina eléctrica o de una turbina. Este cuenta con un eje asociado a bobinas que se encuentran vinculadas con el núcleo giratorio. Este también es de acero fundido con ciertas cantidades de níquel o cromo para darle tenacidad al rotor. Este tiene que tener un diámetro aproximadamente uniforme, donde normalmente se colocan los álabes. Los álabes son estas pequeñas aletas que van incrustadas dentro del rotor. Aunque este rotor también puede ser diseñado de una sola pieza forjada en acero, esto con sus respectivas ranuras para lo que es incrustar los álabes. La carcasa. Bueno, esta carcasa protege y aísla el interior de la turbina. La carcasa se divide en dos partes. La parte inferior, que va anclada al piso, y la superior, que es desmontable para lograr así un acceso a lo que es el interior de la turbina. Los álabes. Los álabes desvían lo que es el flujo de la corriente bien para la transformación entre energía cinética y energía por presión. Esta se da por el principio de Bernoulli y también sirve para intercambiar la cantidad de movimiento del fluido con un momento de fuerza en el eje. Bueno, la válvula de regulación, esta regula el caudal
de entrada a la turbina, siendo los elementos más importantes de esta. Es accionada hidráulicamente con la ayuda de un grupo de presión de aceite o neumáticamente. Esta hace parte de dos lazos de control muy importantes, que es el lazo que controla la velocidad de la turbina y el lazo que controla la carga o potencia de la turbina. Bueno, los cojinetes de apoyo son aquellos pues, en los cuales gira el motor. Suelen ser de un material blando y recubiertos de una capa lubricante que disminuye la fricción. Estos son elementos de desgaste que deben ser sustituidos periódicamente o cuando se esté en un estado deficiente. El cojinete de empuje. Este cojinete impide el desplazamiento del rotor en dirección del eje, evitando un empuje axial que sufre por el efecto del vapor. Este cojinete no se encuentra en contacto con el eje, sino que hace parte de un tope con un disco que forma la parte solidaria con el eje. Esto con el fin de evitar el desplazamiento de este. Los sistemas de extracción de vapos. Bueno, estos son dispositivos que suelen estar a una presión inferior a la presión atmosférica. Esto para facilitar la extracción de vapores de aceite y ayudar a que no se presenten fugas de aceite al exterior. Y para conseguir este vacío, el sistema puede ir ayudado de un extractor. Aquí se pueden ver pues lo que son los sistemas de extracción, y en la parte derecha vemos un sistema de extracción, pero este se utiliza más que todo cuando se trabaja con humo y eso. Los sistemas de refrigeración de aceite, esto se da cuando la válvula de regulación se acciona hidráulicamente. El conjunto de turbinas va equipado con un grupo de presión para el circuito de aceite de control. Este circuito se debe tener a una presión entre 50 y 200 bares de presión hidráulica. Este sistema hace que llegue el aceite hasta la válvula de regulación de entrada del vapor. Aquí podemos ver un compartimiento dentro de la turbina en la cual pues va llena, por decirlo así, de un aceite que es refrigerante. Aquí también podemos ver en la parte derecha el cómo se queda montada la máquina para su correcto funcionamiento, para que no haya sobrecalentamiento. El sistema de sellado de vapor. Bueno, las turbinas de vapor están equipadas con sellos de carbono que se ajustan al eje o a laberintos de vapor. Con esto se consigue evitar que el vapor salga a la atmósfera y disminuya la eficiencia de la máquina. Ahí podemos ver lo que son los anillos, y estas partes son las que sellan completamente la turbina para su correcto funcionamiento. El virador. Bueno, este sistema consiste en un motor eléctrico o hidráulico, normalmente es hidráulico, que hace girar lentamente la turbina cuando esta no está en funcionamiento. Esto para evitar que el rotor se curve por su peso o por las temperaturas que puedan cambiar lo que es el ambiente. Cabe destacar que este sistema lo que hace es que gira el rotor, pero entonces para cuando da una vuelta, han pasado bastante tiempo, unos minutos, en dar una sola vuelta al eje. El compensador. Bueno, este es el elemento de unión entre lo que es la salida de la turbina y el resto de instalación, donde generalmente va conectada una tubería hasta los condensadores, o directamente desde acá pueden ir conectados a lo que es el condensador. Y esto también ayuda a amortiguar los cambios de temperatura para que estos no afecten los elementos externos, o sea, lo que va de este punto hacia afuera de la turbina. Gracias.